Soy la profesora Paula Arzadún, les doy la bienvenida a esta cápsula temática. Vamos a continuar con el objetivo que planteábamos en otra cápsula que tenía que ver con comprender esa evolución de los precios y concretamente en esta me abocaré al tercer punto que tiene que ver con inflación, deflación, hiperinflación. Bien, vamos a estar enlazando la noción, vamos haciendo puente entre temas, ahora entre IPC e inflación. Para ello, en primer lugar, importante entender la noción de inflación y cómo, en definitiva, nos sirve como indicador económico. Básicamente, cuando hablamos de inflación, estamos hablando del crecimiento generalizado, y cuando digo generalizado es en términos macroeconómicos, en temas agregado y continuo de los precios de los bienes y servicios. Por eso, el hecho de que se incremente el precio de un bien, de un servicio, no nos permite hablar de inflación. Por eso es importante destacar el crecimiento generalizado y continuo. ¿Cuál es el efecto de la inflación? Fíjense que aquí un poco este dibujo lo que nos representa es si la tendencia de los precios es a la alza y la de los salarios no acompaña el crecimiento de esos precios, evidentemente lo que hay es una pérdida de valor del dinero en el tiempo. Hay una repercusión directa en mi poder adquisitivo. Por ello, titulares como esto, lo que nos invitaría a analizar es, bien, los salarios pueden estar incrementándose en un 2%, pero ¿cuál es el nivel de la inflación? Porque si no conocemos si el nivel de la inflación, como les decía en la gráfica anterior, va a un ritmo más acelerado que el crecimiento de nuestros salarios, lo que estamos perdiendo es el poder adquisitivo. Es por eso que se hace referencia a la inflación o se hace referencia a esta noción de impuesto inflacionario como esa disminución en el valor del dinero, ¿sí? Precisamente porque voy perdiendo la capacidad de compra con el mismo nivel de ingresos. Ahora, veremos en otras sesiones cuestiones que tienen que ver con política monetaria y con política fiscal. Y concretamente, en algunos casos, la inflación se trata de ajustar a través de diferentes acciones de política monetaria. Y eso, en algunas ocasiones, lleva a lo que se conoce como la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez lo que nos plantea es, si nosotros analizamos la tasa, el mercado de dinero, en donde entendemos a la demanda de dinero con una pendiente negativa y una oferta de dinero dada por la oferta que establece el Banco Central, lo que podría ocurrir es que el gobierno, las autoridades gubernamentales en sus planes políticos, en situaciones donde se presenta cierto nivel de recesión, decidieran incrementar la oferta monetaria para entonces generar un mayor liquidez. Insisto que esto lo veremos más adelante, pero es importante que nos quedemos con la noción de la trampa de la liquidez. ¿Qué podría ocurrir? Entonces eso implicaría estar expandiendo esa oferta monetaria. Entonces, ¿con eso qué se logra? Pues se logra que la tasa de interés sea cada vez menor. Y por tanto, si la tasa de interés es menor, hay mayor nivel de inversiones y eso tiene repercusiones directas en los niveles de renta o de PIB. Lo veíamos en sesiones anteriores. Ahora, la trampa de la liquidez, concretamente, ¿cuál es? Llega un punto en donde esa demanda de dinero se vuelve inelástica. Entonces llega un punto en el que el ciudadano opta por quedarse con el dinero, ya no decide invertirlo y por tanto caemos en una situación en donde hay unas bajas tasas de interés, pero no sigue teniendo esas repercusiones en la renta que son las que se buscan con esa disminución, insisto, de las tasas. Eso es lo que se conoce como la trampa de la liquidez y en la que profundizaremos más adelante.
Entonces, ¿cómo calcular esa tasa de inflación o esa tasa de variación del nivel general de los precios? Se mide a través del índice de precios al consumidor. Por eso es importante haber introducido en primer lugar el IPC. Y fíjense que se calcula como IPC sub 1 menos IPC sub 0 sobre IPC sub 0 por 100, o sea, en términos porcentuales, siendo IPC sub 1 el índice de precios del consumidor en el mes del periodo de estudiar, o podríamos quedarnos con la noción con el periodo como tal, y el IPC sub 0, que será ese periodo base con el que me estaré comparando. Por tanto, fíjense que independientemente de que queramos hacer un cálculo interanual, que se trate de un cálculo, ¿sí?, interanual, que ese cálculo sea intermensual, lo relativo a los periodos será indistinto en cuanto a la fórmula a implementar. La fórmula no variará. Lo que tendremos que tomar son los periodos correspondientes a aquel que estemos estudiando y los que sean los periodos base. ¿Sí? Entonces tomaré el periodo en estudio menos el periodo base sobre el periodo base y lo tomaré por 100 en términos porcentuales. Entonces, entendido el concepto de inflación, hay dos conceptos que devienen de esa noción de, recordemos que al hacer referencia a inflación, decíamos, es el nivel generalizado, el incremento, perdón, generalizado de los precios en un periodo dado o sostenido en el tiempo. Ahora, deflación, fíjense que es lo contrario a inflación, porque decimos que es el descenso del nivel de precios debido generalmente a una fase de depresión económica, es decir, lo estamos vinculando con la noción de ciclo económico. ¿Sí? O también a veces se lo conoce como inflación negativa. Entonces, podríamos decir que son como las dos caras de una misma moneda. Ahora, la hiperinflación, fíjense que decimos que ya es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor. En la página del Banco Central podemos analizar, podemos consultar los valores de IPC. Fíjense que en este caso estos fueron consultados el 9 de septiembre de 2020 y aquí tenemos la evolución desde mayo del 2018 hasta agosto del 2020. Y si observan, aquí tenemos los valores del nivel del mes correspondiente, cuál es la variación mensual, también el dato de la variación interanual y la variación acumulada. Y podemos observar que en los últimos años esas metas de inflación se han sostenido en torno a un más o menos 3%. Bien, entonces habiendo introducido la fórmula, veámoslo con un ejemplo concreto. Vamos a tomar el caso en donde tenemos el IPC, queremos conocer cuál fue la evolución teniendo como datos el IPC de diciembre de 2019 en 127,58 y el IPC de agosto en 126,38 y este lo tomaremos como mes base. Entonces recordemos esta fórmula, demos pausa al video e intentemos resolverlo. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos el cálculo? Dijimos que tomábamos el mes que queríamos comparar, que en este caso era 127,58, menos el mes base, ¿sí? Esto nos da este 1,2 que tenemos allí, y lo dividíamos por el periodo base que es 126,38. Eso nos da este valor que si multiplicamos por 100 nos da un 1%. Es decir, que en este periodo la inflación fue de un 1%. Entonces, recapitulemos lo que hemos repasado hasta aquí. Hemos hecho el enlace entre IPC e inflación, hicimos
una pequeña demostración, un caso concreto, un cálculo de inflación. Y ahora vamos a hacer uso del IPC para otras nociones que tienen que ver con la deflactación y la indexación. Rápidamente, fíjense que volvemos a repasar estas nociones que ya mencionamos anteriormente, que tienen que ver con valores nominales y valores reales. Recordemos, valor nominal es el valor expresado en cantidad de dinero, mientras que el valor real lo que realmente está reflejando es el valor expresado en poder adquisitivo. ¿Sí? Cuando decimos el poder adquisitivo de una cantidad de dinero, es la capacidad de compra. Recordemos esta noción de poder adquisitivo como sinónimo de capacidad de compra. Entonces, dos conceptos de suma utilidad y sumamente prácticos a partir también del IPC, como son la deflactación y la indexación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deflactación? Estamos hablando de dividir una cantidad nominal por un índice, en este caso estaremos trabajando con el IPC, para poder entonces expresarlo en términos reales. En otras palabras, lo que estoy haciendo es convertir una cantidad nominal en una cantidad real. Y de esta manera lo que estoy haciendo es eliminar el efecto de la inflación. Fíjense que por eso aquí lo que digo es que ese poder adquisitivo de la cantidad de dinero lo voy a entender como la cantidad de dinero en términos nominales respecto a un índice de precio. Y por eso decimos que este es el procedimiento para deflactar valores. Vamos a hacer una serie de ejemplos. Este es el primero. Vamos a suponer los siguientes ingresos de una empresa. Nos dice que en el año 2000 tuvo ingresos por $40.000 y que en el año 19 tuvo ingresos por $42.000. El IPC para ese periodo fue de 1,15. Entonces, ¿en qué año los ingresos de esa empresa fueron mejores? Por favor, dé pausa al video, procure resolverlo y compárelo con los resultados que mostraré a continuación. Si tenemos como valor, como dato base del IPC, nos dice que es 1,15. ¿Sí? Es decir, lo que nos está planteando es que hubo un incremento en los precios de un 15%. Y precisamente el periodo base estaba dado por el año 2000. Por tanto, si yo tomo los valores del año 2000 y los divido por 1, evidentemente tengo ese mismo valor. Ahora, si yo tomo el valor nominal del año 2019 y lo divido por el valor dado, esa cuantía se reduce a $36.521. Por tanto, el análisis, la lectura que se hace de esta operación es que en el año 2000 el ingreso de la empresa real fue mayor. Recapitulando, en este sentido, en términos nominales, en el 2019 pudo ser mayor el nivel de ingresos, sin embargo, en términos reales, fue en el año 2000 en donde la empresa obtuvo mayores ingresos. Entonces, eso implica deflactar. Nuevamente, tomar un monto nominal y dividirlo por un índice de precios. Ahora, ¿qué implica la indexación? La indexación es variar una cantidad nominal cada periodo en una cuantía igual al aumento de un índice de precios e impide que la inflación reduzca el poder adquisitivo de la cantidad nominal. Es decir, estoy buscando cómo resguardar mi poder de compra frente a la evolución del índice de precios. Entonces, lo usamos para convertir cantidades reales en nominales y, como decía anteriormente, impide que el efecto de la inflación reduzca el poder adquisitivo de esa cantidad nominal. Veámoslo también con un ejemplo. Supongamos que en el año 2020 queremos mantener el poder adquisitivo del ingreso obtenido por el alquiler de una maquinaria del año 2000, que fue de $1.000 al mes. El IPC de ese periodo fue de 1,2. Por tanto, ¿a qué monto debe subirse el alquiler en el 2020? Por favor, dé pausa al video y compare con los resultados
a continuación. Entonces, nos dicen como datos, tenemos el monto del alquiler de $1000 al mes. Queremos mantener en el 2020 el mismo poder adquisitivo respecto a ese momento del 2000, que fue cuando se inicia el alquiler. Y nos dicen que el IPC en ese periodo es de 1,2, es decir, que la variación en el precio, la variación en el nivel general de precios fue de 0,2 o de un 20%. ¿Cómo hago entonces para poder mantener mi poder adquisitivo? Multiplicaré esos $1000 por 0,2 y lo sumaré a los alquileres originales. Y eso me da $1200. Es decir, que en el 2020 debo aumentar el alquiler de la maquinaria a $1200. Es decir, que debe ser un 20% mayor respecto al año 2000 para poder mantener mi poder adquisitivo. Muy bien, y aquí concluimos esta cápsula temática que espero haya sido de suma utilidad para afianzar los conceptos vinculados a inflación, deflactación e indexación.